Hola, hola, espero que estén súper bien. Em, bueno, hace ratito ya que no estaba compartiendo un video, pero sí bien he compartido mucho también a las personas que están más o menos cerca de mí. Y la verdad es que estaba en deuda con el Señor como para hacer estos videos y seguir compartiendo su palabra. Pero bueno, ya, a ver, les cuento. Quiero compartir la palabra de Dios que está en Mateo 14, del versículo 22 al 33, y este es muy conocido. ¿Ya? Esto se trata de que Jesús anda sobre el mar. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. A ver, em, esta parte de la historia, ya, es muy importante y tiene mucho significado desde el principio, desde que Jesús le pide a sus discípulos que se suban a la barca y vayan hasta la otra ribera. Pero no me quiero extender en todo, porque realmente todo tiene un significado y es súper bueno para analizar. Sin embargo, yo les quiero compartir que eh, es la fe por sobre todo. Y resulta que aquí se demuestra en que Pedro camina un poco por sobre las aguas, pero el problema está que después pierde la vista en Jesús y él comienza a hundirse. Jesús lo toma, ¿cierto? Para que no se ahogue, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros todos tenemos de alguna manera una parte de Pedro, ¿sí? Es bien particular. Bueno, igual los otros discípulos también. Pero resulta que aquí es donde yo me quiero detener un poquito y es por sobre la fe y en dónde ponemos la vista. Si ustedes se fijan, está Jesús enfrente nuestro, pero también a los lados está los vientos fuertes, ya, las olas, la tempestad, todos nuestros problemas, todas las enfermedades, tanto para uno como para los seres queridos, está todo lo que nos puede quitar la vista en el Señor Jesús, que es justamente lo que le pasa a Pedro, es lo que le pasó a Pedro, perdón, y es lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, Pedro de partida, él pide bajar y él camina sobre las aguas también, un poco. Eso quiere decir que Pedro al principio tuvo fe y puso la mirada, la vista en Jesús y comenzó a caminar. Pero se asustó porque miró para los lados y se fijó que efectivamente habían vientos, olas y estaba la escoba. ¿Ya? Y resulta que se hunde. ¿Qué quiere decir eso en nuestras vidas? Es que claro, nosotros también, cuando anda todo bonito, todo bien, todo espectacular, ¿sí? Nosotros tenemos una fe súper linda en el Señor. Oye, todo maravilloso, compartimos de Él y todo. Pero resulta que a la primera aflicción, al primer problema, ¿qué significa? Sacamos la mirada de Jesús y comenzamos a ver para los lados. Y vemos que, no sé, ejemplo,
mi hijo está enfermo, mi mamá le pasa esto, mi no sé quién, algo, o el trabajo pasa esto, o el terremoto, o el no sé qué, el no sé cuánto. Y resulta que nosotros no encontramos solución a las cosas, empezamos a ver y nos empezamos a hundir y vamos para allá. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos saca de ahí y nos dice que tenemos poca fe. Entonces, ahí está lo que yo les quería compartir. Entonces a mí también me pasó eso hace poco. En realidad no lo llamaría tanto aflicción, son cosas del día a día, del trabajo. La verdad es que hay cosas muchísimo más grandes que eso. Pero aún así, era algo que, no es que me quitara el sueño, pero sí era algo que tenía que solucionar de la manera más justa posible. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, por favor, ayúdame a solucionar esto para que sea una buena solución, valga la redundancia. Pero resulta que mientras oraba, yo seguía pensando en mi solución, en cómo lo iba a resolver. Entonces el Espíritu Santo va y me muestra en medio de la misma oración y me dice, a ver, ¿me lo vas a dejar a mí o vas a seguir tú con lo tuyo? Y claro, yo ahí mismo le dije, ya, no, Señor, lo dejo completamente en tus manos. Yo sé que tu voluntad es perfecta y lo que salga de aquí yo lo voy a acatar y lo voy a seguir, sin ningún problema. Y se acabó la oración. Muchas gracias, amén, amén. Y se iría. Y listo, y listo. Y realmente yo descansé en eso. Como nunca, porque a veces yo sigo pensando en las cosas, pero esta vez lo dejé. Gracias al Señor. Ya. Al día siguiente se solucionaron las cosas. En realidad el Señor me mostró el camino, se dieron ciertas cosas y la cuestión maravillosa. Entonces, de ahí, gracias al Señor, es para su gloria en realidad. Hay cosas que se solucionan de un día para otro, a veces son inmediatas, pero también a veces hay cosas de 1 año, de 2 años, de 3 años. O sea, no quiero decir con esto que al día siguiente las cosas se solucionan, no. A mí se me dio, gracias al Señor. Pero hay cosas que no, y que van a llegar más tarde, y después uno va a entender el por qué fueron más tarde. Pero aún así yo me estaba hundiendo, yo me estaba ahogando, hasta que el Señor me toma. Y claro, en este caso no me dice, oye, hombre de poca fe, pero sí me dice, oye, bueno, pero lo va a dejar en mis manos o no, que básicamente es lo mismo. Entonces, es esa parte de Pedro que todos tenemos y que a mí me pasó, y es que lo que yo quería compartir, que no tenemos que dejar la vista en el Señor. Y otra cosa muy importante que está ahí mismo. Ojo con esto. Pedro lo pide. Pedro pide ir donde el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, ven. Y de ahí parte todo. Por eso es importante orar. Por eso es importante dejar las cosas en manos del Señor. A ver, orar no significa repetir algo todos los días. El credo, por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo. Está perfecto, está súper bien. Pero nosotros le tenemos que contar las cosas al Señor. No, el Señor, si bien es omnisciente, Él sabe las cosas que nos pasan y todo, pero aún así, Él nos da la oportunidad para que nosotros oremos y nos presentemos delante de Él. ¿Sí? Acuérdense que en unos videos atrás hablé sobre las vírgenes, ¿ya? Las vírgenes insensatas y las otras que eran las sensatas. El Señor al final de todo eso va y le dice, yo a ustedes no las conozco, a las insensatas, siendo que nos conoce. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ellas no oraban, no tenían esa comunión con el Señor para poder decir las cosas. Entonces, esto es muy importante para poder pedirle al Señor que nos ayude, para salir de toda esta situación y todo. Nosotros tenemos que pedir, tenemos que orar, y no pensemos nunca, nunca que el Señor se va a aburrir de esto, o que es al revés. O sea, de hecho, Él está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él para que Él nos pueda ayudar. Así de amoroso es. Y esa es nuestra labor, pedir. Pedro pidió caminar, le resultó hasta la mitad, a nosotros también. Nosotros pedimos
capaz que nos resulta hasta la mitad, pero después Él nos va a sacar y nos va a ayudar y nos va a solucionar el problema según su voluntad, según lo que Él tiene preparado para nosotros, que a veces no es lo que nosotros queremos, puede ser otra cosa, pero en eso tenemos que confiar, que es perfecta esa voluntad. Bueno, me extendí, perdón, pero me gusta hablar de esto. Ya, les dejo como siempre la oración para que puedan recibir al Señor Jesús en su corazón y puedan experimentar todas estas cosas maravillosas. Ya, listo pues, un abrazo, que Dios los bendiga, que los cuide y que les salga todo bien en el Señor. Chao, chao.